evangelios usted tiene un contacto personal con Jesucristo. Y por eso es tan especial este día, porque no hay nadie como el Señor Jesucristo. Nuestro Señor ha pasado por el mundo, por este mundo, y ha dejado una huella imborrable, hermanos. El tiempo, más de 2000 años, no ha podido borrar lo que Cristo ha hecho, hizo y hará. Han existido personas increíbles a lo largo de la historia, pero conforme va pasando el tiempo, esas personas, su memoria es borrada, pero la del Señor Jesús no es borrada. Jesucristo pasa el tiempo. Y es bien importante, pues, entender que la trascendencia, la importancia de Cristo sigue igual de activa hoy como fue hace más de 2000 años. Jesús vive. Amén. Jesús está vivo. Jesús Y viene no por está en segunda una vez. tumba. Jesús no está en un crucifijo. Jesús no está, ¿verdad?, allá en esa tumba que ahora está vacía. Jesucristo está vivo a la diestra de Dios e intercede por ti y por mí. Él ruega por ti y por mí. Decía nuestro hermano Fernando en la escuela dominical, ¿verdad? Es maravilloso pensar, meditar, que Dios piensa en mí, que Dios, cuando escribe sus planes, cuando escribe sus promesas, la mente de Dios está repleta de ti y de mí, porque Él te ama. Y vamos a leer, para comenzar, el Evangelio de Marcos, y vamos a leer los primeros 8 versos del capítulo 1, mis hermanos. Vamos a leer los primeros 8 versos. La llegada del rey. Tenga la amabilidad, si tiene Biblia, de abrirla en Marcos 1. Si no trae Biblia o dispositivo donde traiga su Biblia, ahí va a aparecer. Vamos a ver que el rey llegó. El rey de reyes y señor de señores va a hacer aparición en la tierra. Vamos a leerlo así. Vamos a leer primero los hombres y luego las mujeres. Luego los hombres, luego las mujeres. Y al final nos vamos todos juntos a leer el versículo 8. Amén. Amén. Hombre, dice la palabra. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestres. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Os he bautizado con agua, para que él os bautizará con Espíritu Santo. Amén. Amén. Quienes vinieron a la escuela dominical van a entrar rápidamente en contexto. Decía la escuela dominical, el hermano Fernando Zamora nos preguntaba: para ti, ¿quién es el más grande de los profetas? Y luego decía: para mí, Elías. Así dijo, ¿verdad, hermano? Bueno, para el Señor Jesús lo dejó escrito en un evangelio que el mayor de todos los profetas que han existido fue Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y vamos a ver en la historia de hoy 2 personajes importantes, 2 puntos tiene este mensaje. El primero
Marcos, vamos a hablar un poco de Juan Marcos. Y el segundo punto, vamos a hablar de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, por las referencias que vamos a leer, es el Elías que regresó. El hermano decía, nadie sabe cómo llegó, cómo apareció, nada más apareció Elías de acá. Y si recuerdan cómo se fue, tampoco nadie sabe porque desapareció. Y pasaron 400 años, de Malaquías hasta que llega el Evangelio de Mateo. Pasan 4 siglos sin ninguna revelación, sin ninguna palabra. Y el pueblo de Israel estaba deseoso de escuchar la palabra. Y de un de repente, ¿quién cree que aparece? Alguien muy parecido a Elías. Se vestía como Elías, comía lo que comía Elías y sobre todo la potencia del poder de la palabra de este hombre basado en su carácter fuerte y santo. Juan el Bautista es el Elías del Nuevo Testamento y lo vamos a ver esta tarde y vamos a aprender de estos dos hombres que vienen aquí al principio de estos pasajes. Muy bien, ¿cuándo se escribió el libro de Marcos? ¿Sabes? Cronológicamente hay una Biblia que sí se llama la Biblia cronológica y esa está acomodada no como tú y yo la conocemos. Hay 4 evangelios. ¿Cuál es el primero? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, esa es nuestra Biblia, pero en la Biblia cronológica el primer evangelio que aparece es el primero que fue escrito. ¿Y sabe cuál fue el primero? Marcos. Más o menos entre el año, no sé, hay una evidencia así clara exactamente de qué año está, entre el 55 y el 60. Se escribe el Evangelio de Marcos. En el año 0 o en el año -5, según los tiempos, ¿verdad? No bien contabilizados, nace Jesús. Hay una pérdida de tiempo ahí de 5 años. Y en el año entre 50 y 60 se escribe el libro de Marcos. Después se escribe el libro de Lucas. Y Lucas también escribe otro libro. ¿Cuál? El libro de los Hechos. Fíjense la época, muy cerca uno de otro. El primer tratado Teófilo, ¿verdad? Dice Lucas 1. Y luego en Hechos 2 dice, voy a continuar, Teófilo, contándote esas cosas. Segunda parte de la historia de Jesús. Después del libro de Hechos, según de Timoteo, aproximadamente Pablo le escribe en el año 65 después de Cristo. Y viene el tercer evangelio, que en la Biblia que tenemos lo tenemos como primero, pero cronológicamente fue el libro de Mateo. Y el último de los evangelios, fíjense en qué año se escribió, más o menos en el año 90, y entre el año 95 y más adelante se escribe el Apocalipsis. Esos 2 libros los escribe el apóstol del amor, Juan. Entonces, más o menos esa es la línea del tiempo de los evangelios. ¿Dónde se escribió? Bueno, la tradición dice que se escribió en Roma. De hecho, Marcos escribe este evangelio para la iglesia de Roma. ¿Y qué era la iglesia de Roma? Una iglesia gentil, no una iglesia judía. ¿Para quién se escribió, pues? Para un grupo de gentiles. Esto me pareció sumamente interesante. En el Nuevo Testamento encontramos pues 4 evangelios. El primero, Marcos. El segundo, ¿cuál dijimos? ¿Seguro? Va para atrás. Lucas. Marcos, Lucas. El tercero, Mateo. Bien, que no se nos va a olvidar nunca ese de Juan, ¿verdad? Al final. Bueno, estos 4 evangelios nos narran la vida del Señor Jesús desde 4 perspectivas distintas. Mateo escribe primeramente para el pueblo judío, tratando de que Jesús es el Mesías.
Marcos escribe para los ciudadanos del Imperio Romano, con el fin de presentarles a Jesús como el rey que asuma una posición de siervo. Lucas se dirige primeramente a los griegos para mostrar que Jesús es el hombre perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. Mientras que el Evangelio de Juan se dirige a todo el mundo sin distinción, presentando a Jesús como el que es completamente humano y completamente divino, y en el único que podemos ser salvos. Ahora, encontré, mis hermanos, este vitral que es muy famoso y tiene que ver con ciertos animales que ustedes ven aquí. Por ejemplo, en Marcos el animal es un buey de carga. En el Evangelio de Lucas no es un animal, sino es un hombre perfecto. En el Evangelio de Mateo es un león. Y en el último de los evangelios, en el Evangelio de Juan, el animal es un águila. Ahora, estos animales, mis hermanos, es un recordatorio angelical que si tú lees Apocalipsis capítulo 4 y Ezequiel número 1, vienen esos 4 animales. Una primera criatura semejante a un león en Mateo, una segunda criatura semejante a un buey en Marcos, una tercera criatura semejante a un hombre en Lucas, y en Juan una cuarta criatura semejante a un águila. Eso lo encuentras, te repito, en Apocalipsis 4 y Ezequiel 1, libros proféticos, ¿no? Ahora, el estilo del escritor, ¿cómo escribía cada uno de los evangelios? Bueno, el estilo para Marcos es de un predicador, el estilo de Lucas es de un historiador, el estilo de Mateo es de un maestro y el estilo de Juan es teólogo, porque ahí enseña mucha doctrina. De hecho, tiene que ver por qué es que son estos. Teólogo por la doctrina, maestro por los sermones. Vas a encontrar en Mateo que se llena de sermones de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y en Lucas lo que da realce, el médico amado, son las parábolas. Mientras que Marcos da énfasis ¿en qué cosa? En los milagros. Por último, ahí están los auditorios, ¿no? Marcos fue escrito para los romanos, Lucas para los griegos, Mateo para los judíos y Juan para todos, sin excepción. En dos de los evangelios, en el de Marcos y en el de Juan, no vienen genealogías. La genealogía nada más viene en Lucas y en Mateo. ¿Dónde es el lugar de acción de Jesús? En Capernaum. En los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo, es Capernaum, en Galilea, donde Jesús más lo vas a ver vivir, trabajar. Y en el evangelio de Juan va a ser en Jerusalén. Muy bien. Vámonos, mis hermanos, con el primero de nuestros personajes. ¿Cómo se llama? Marcos. Que de hecho su nombre es doble. Su nombre es Juan Marcos. ¿Sí? Juan Marcos. Se llamaba Juan y le decían de apodo Marcos. Este es el autor de este evangelio. Pregunta: ¿quién es el autor del evangelio de Marcos? Marcos. Parece como la pregunta de ¿qué color es el color blanco ¿verdad? El caballo blanco de Napoleón. ¿Quién es el autor del evangelio de Marcos? Piense bien. Juan Marcos. Ahí está la respuesta correcta. El autor del evangelio de Marcos es el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Dios mismo llena la mente y los corazones de estos 4 hombres para que escriban. Y saber quién escribió este evangelio nos va a ayudar a entender muchas cosas del mismo.
sino que al mismo tiempo nos va a servir de inspiración. Escucha bien, saber de Juan Marcos nos va a servir de inspiración, de aliento y de ánimo para muchos de los que estamos hoy aquí. Y es mi oración que al meditar un poco en Juan Marcos encuentres ánimo en tu vida. El autor de este evangelio, pues, por medio del Espíritu Santo, es un judío creyente llamado Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Era primo de Bernabé, quien fue el primer compañero de misiones del apóstol Pablo. El primer equipo misional fue Pablo y Bernabé. Bueno, Juan Marcos era primo de Bernabé y se menciona por primera vez en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Si usted abre su Biblia en Hechos capítulo 12, va a encontrar por primera vez el nombre de Juan Marcos en un incidente en la vida de Pedro. Resulta que Pedro lo había metido en la cárcel y un grupo de creyentes se reunió precisamente en la casa de ¿quién? De Juan Marcos. De Juan Marcos, para orar ¿por quién? Por Pedro. Y cuando Pedro fue milagrosamente liberado por un ángel del Señor, mis hermanos, ¿a dónde creen que fue a buscar refugio? A la casa de Marcos. A la casa de Juan Marcos. Eso lo encuentra en Hechos 12:12. Hechos 12:12. Precisamente fue en la casa de Juan Marcos donde Pedro fue, porque era muy cercano Pedro a esta familia. A tal punto que Pedro escribió en su primera carta algo para Juan Marcos. ¿Y saben qué decía Pedro de Juan Marcos? Es mi hijo en la fe. Eso lo encuentra en Primera de Pedro 5:13. En Primera de Pedro 5:13 Pedro dice: te voy a presentar a quién es mi hijo en la fe. Juan Marcos. Pregunta: ¿tienes hijos en la fe? ¿Tienes hijos espirituales? ¿No? Amén, hermano. Dios le bendiga. Los hijos espirituales van a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad, no nomás en esta tierra, por toda la eternidad. Y la persona que es tu hijo espiritual te va a estar agradecido a ti toda la vida. ¿Por qué? Porque tú lo llevaste al Salvador. Y porque va a ir al cielo, gracias a Jesús, pero porque tú te detuviste a hablar con Él, a orar con Él, a sufrir con Él. No te cansó nada de Él. Ese es un hijo espiritual. Y Pedro tuvo un hijo espiritual. ¿Su nombre? Juan Marcos. Juan Marcos. Posteriormente, Pablo y Bernabé toman consigo a Juan Marcos para llevarlo a la ciudad de Antioquía y partir con él en el primer viaje misionero. Pero muchos de ustedes saben que al poco tiempo de haber salido de Antioquía, por una razón que nosotros no conocemos, Juan Marcos, ¿qué hace? Abandona la misión. Abandona la misión. Y regresa a la casa de sus padres en Jerusalén. Cuando Pablo y Bernabé están a punto de emprender su segundo viaje misionero, Bernabé quiere reclutar a su primo Juan Marcos otra vez. Pero Pablo dice no. ¿Cómo dice Pablo? No. No. A ese no. A ese no quiero llevarlo. No lo quiero llevar. Y Bernabé, que era, ¿se acuerdan? El consolador. Dale una oportunidad. Bernabé dice: mira, ya aprendió. ¿Alguna vez le has fallado al Señor? Amén. Bueno, ¿qué crees? Cuando tú y yo le fallamos a Dios, vamos a encontrar en la iglesia un Pablo y un Bernabé. Vamos a encontrar un Pablo que nos diga: tú nunca más confío en ti. No eres de fiar. Dices que vas a ir y no vas. Dices que vas a hacer y te rindes. Tú no eres confiable. No puedo confiar en ti para el evangelio. Pero ¿qué crees? También en la iglesia vas a encontrar un Bernabé que te va a dar otra oportunidad. Otra oportunidad. ¿Con quién te identificas más? ¿Con Pablo? Férreo, no das oportunidades.
Le dices a alguien cuando se equivoca y no le das una segunda oportunidad. O eres como Bernabé, conciliador, y crees que las personas cambian. ¿Alguien cree que las personas cambian? ¿Las personas cambiamos? Amén. Las personas cambiamos. Lastimosamente algunos cambiamos para mal. Y eso es terrible. Pero algunas personas, ¿qué creen? Cambian para bien. Cambian para bien. La verdad no sabemos de qué lado ponernos, si en el lado de Pablo o de Bernabé. Fue tan fuerte esta discusión que el equipo misionero se partió, se dividió. Pablo se llevó a Silas y se fueron por un lado, y Bernabé se llevó ¿a quién? A Juan Marcos y se fue por otro lado. Y nunca más Bernabé y Pablo volvieron a trabajar juntos en el Evangelio. Qué terrible, ¿no? Versículo 37 y 38, Hechos 15. Y Bernabé quería que se llevasen consigo ¿a quién? A Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Versículo 38, ayúdenme. Pero a Pablo es difícil evaluar quién tiene la razón aquí, Pablo o Bernabé. ¿Le damos una oportunidad más a ese hermano o ya no se la damos? ¿Se la damos, hermano? Ah, pues tiene corazón de Bernabé. Pero hay hermanos que dicen, no, ya no se la des. Tienen corazón de Pablo. Por un lado podemos entender la renuencia de Pablo de llevar consigo a un viaje tan difícil a un individuo que ya había manifestado cierta debilidad de carácter. Ayúdenme a decir esto: debilidad de carácter. Debilidad de carácter. Debilidad de carácter. ¿Cómo estás, hermano? Creciendo y aprendiendo espiritualmente. Escucha bien. Si tu carácter sigue débil, no estás creciendo. No estás aprendiendo. Tu carácter se tiene que fortalecer. Tienes que tener el carácter ¿de quién? De Cristo Jesús. Los que vinieron el miércoles les pedí algo a los hermanos que vinieron el miércoles. Si piensan en mí y hacen una oración por mí, les pido que oren por mí. Fue lo que pedí. Que yo tenga el carácter de Cristo, porque mi carácter nada que ver con Cristo. Parece que no ha aprendido nada. Crecer espiritualmente es cambiar debilidades de carácter en un carácter como el de Cristo, fuerte. Las debilidades personales, ahorita va a salir una lista, y por favor, no podía nadie. No le diga, ahí estás tú. No piense en la hermana que no vino. Acuérdese, es autoexamen a uno mismo. ¿Cuál es tu debilidad de carácter? Y si creces espiritualmente, tienes que cambiarla en tu fortaleza. Escucha, las debilidades personales de carácter son los puntos flacos de nuestra personalidad, o lo que es lo mismo, aquel aspecto de la persona que no resulta deseable, que no es positivo, que no es admirable, sino todo lo contrario. ¿Cómo puede hacer eso usted, hermana Brenda, con tantos años en el Evangelio? ¿Cómo puedes hacer eso, Daniel, si eres la cabeza de la casa, Daniel? Es broma, ¿no? ¿Cómo puede hacer eso, pastor? Ni parece pastor. ¿Amén? Bueno, ahí la adelantaron, ¿no? Tenemos 4 tipos de caracteres, dice, o de temperamentos: sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos. Bueno, ahí te van debilidades del carácter. ¿Eres indisciplinado? No levante la mano.
Piense. ¿Qué es un indisciplinado? Alguien que no hace las cosas correctamente. Alguien que no sigue 1, 2, 3, 4. 1 y luego se salta